A ver, pensemos un momento en el éxito financiero. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente, no sé, inteligencia, ¿verdad? Títulos de universidades carísimas, modelos de inversión súper complejos. Pero, ¿y si todo eso en realidad fuera secundario? ¿Y si el verdadero secreto del éxito con el dinero tuviera muy poco que ver con lo que uno sabe y mucho, muchísimo más con cómo uno se comporta? Bueno, hoy vamos a sumergirnos justo en eso. Vamos a explorar por qué nuestra relación con el dinero es menos una ciencia exacta y más, pues, una habilidad blanda. Un verdadero viaje al corazón de la psicología humana. Y para que esta idea empiece a tomar forma, vamos a ver una historia real que de verdad pone de cabeza todo lo que pensamos que sabemos sobre el dinero. Se trata de dos hombres que no podrían ser más diferentes. Por un lado, un conserje, una persona muy humilde. Y por el otro, un ejecutivo de alto nivel, educado en Harvard nada menos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién de los dos creen que terminó siendo más rico? Bueno, pues vamos a conocerlos. En una esquina, como se dice, tenemos a Ronald Read. Su vida fue, en apariencia, muy sencilla. De hecho, fue la primera persona en toda su familia en terminar la preparatoria. Dedicó sus días a trabajos como conserje y despachador en una gasolinera. Trabajos honestos, pero nada que nos haga pensar en millones. Sin embargo, y aquí viene lo increíble, cuando Ronald Read falleció, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Había acumulado una fortuna de más de $8 millones. Y no solo eso, donó una parte enorme a un hospital local y a la biblioteca de su comunidad. Ahora, en la otra esquina está Richard Fuscone. Él era, digamos, todo lo contrario. El epítome del éxito financiero, graduado con honores de Harvard, un ejecutivo de altísimo nivel en Merrill Lynch, un verdadero pez gordo de las finanzas. Llegó a tener tanto éxito que se retiró a los 40 años para dedicarse a la filantropía. Pero cuando la crisis financiera de 2008 golpeó, toda esa inmensa fortuna, construida sobre un conocimiento técnico increíble, simplemente se evaporó. Richard Fuscone se declaró en bancarrota. Y aquí es donde uno se detiene y se pregunta, a ver, ¿cómo es esto posible? Pensemos en cualquier otro campo del conocimiento. Nos imaginamos a un aficionado, a alguien sin entrenamiento formal, entrando a un quirófano y haciendo un trasplante de corazón mejor que un cirujano de Harvard. Claro que no. La idea es, pues, ridícula. Pero en el mundo de las finanzas, esto que acabamos de ver, el equivalente a esa cirugía, no solo es posible, sino que pasa. Pasa de verdad. Esto nos dice algo muy, muy importante. El juego del dinero tiene unas reglas completamente distintas. Hay algo más, algo mucho más profundo que el simple conocimiento técnico. Así que esta historia de Ronald Read y Richard Fuscone no es solo una anécdota curiosa, para nada. Es la llave que nos abre la puerta a la idea central de todo este análisis. Nos lleva, de cabeza, a la tesis principal, que el éxito financiero no se trata tanto de lo que uno sabe, sino de cómo uno actúa. Y aquí lo tenemos, en una frase que lo resume todo. Esta es la idea que, si la interiorizamos de verdad, lo cambia todo. El éxito financiero no está en los libros de texto. No se mide con un examen de coeficiente intelectual, ¿no? Es en su esencia más pura una habilidad blanda. ¿Y qué significa eso? Significa que cosas como la forma en que manejamos nuestras emociones, el miedo, la codicia, nuestra capacidad de ser pacientes cuando todo parece incierto, o nuestra humildad para no creernos genios cuando las cosas van bien, todo eso pesa muchísimo más que cualquier fórmula matemática o estrategia financiera compleja que podamos aprender. Entonces, a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de la psicología del dinero. Es como ese espacio, esa brecha que existe entre la teoría y la práctica, entre saber en un papel lo que se supone que debes hacer y lo que de verdad pasa por nuestra cabeza y nuestro estómago cuando estamos frente a una decisión financiera real con nuestro dinero en juego. Pensémoslo de esta forma. Un genio de las finanzas, alguien brillante que pierde el control de sus emociones, puede terminar en la ruina. Es un desastre financiero esperando a pasar. Mientras tanto, una persona, digamos, común y corriente, sin ningún conocimiento extraordinario, pero con disciplina, con paciencia, con hábitos de comportamiento sólidos, esa persona puede y suele construir una riqueza que perdura toda la vida. Muy bien. Ahora que tenemos clara la idea principal, vamos a empezar a desglosar este tema del comportamiento. Y para eso, tenemos que hablar de dos fuerzas que son como gemelos inseparables. Influyen en cada resultado financiero de nuestras vidas, pero curiosamente son las que más solemos ignorar o subestimar. Estamos hablando de la suerte y el riesgo. Y como veremos, son en realidad dos caras de la misma moneda. Ahora, quiero que miren este número, 303 millones. Así, a simple vista, pues es solo una cifra grande, ¿no? Pero, ¿qué se esconde detrás de este número? Bueno,
Les adelanto que este número es la clave para entender el papel, de verdad, descomunal que juega la suerte en las historias de éxito que tanto admiramos. Resulta que en 1968 en todo el mundo había unos 303 millones de jóvenes en edad de ir a la preparatoria. 303 millones. De toda esa gente, Bill Gates fue a parar a una de las poquísimas escuelas en todo el planeta que tenía una computadora. Pensemos en las probabilidades. No fue porque sus padres fueran los más visionarios, ni porque él fuera necesariamente el más listo de esos 303 millones. Fue simple y pura suerte, una casualidad estadística tan improbable que es casi un milagro. Y esa casualidad le dio una ventaja de años luz, sobre prácticamente cualquier otra persona de su generación. Pero, como decíamos, la suerte no viaja sola. Tiene un gemelo inseparable, su sombra, el riesgo. Y para entender esto, tenemos que hablar de Kent Evans. Quizás el nombre no suene familiar, pero Kent Evans era el mejor amigo de Bill Gates en la preparatoria. Y no era un amigo cualquiera. Era igual de brillante, igual de obsesionado con esa computadora. De hecho, el mismo Bill Gates ha dicho en entrevistas que Kent era probablemente el estudiante más inteligente de toda la escuela. Tenía el mismo potencial, o quizás más. Pero Kent nunca llegó a graduarse. Murió en un accidente de alpinismo, una tragedia. Nunca tuvo la oportunidad de mostrarle al mundo lo que era capaz de hacer. Mientras Bill Gates fue el beneficiario de una suerte casi imposible, Kent Evans fue víctima del riesgo. La otra cara, la cara oscura de la misma moneda. Y esta historia, esta dualidad entre Gates y Gavins, nos deja una lección importantísima. Cuando vemos a alguien que ha tenido un éxito increíble o alguien que ha fracasado estrepitosamente, tenemos que ser un poco más humildes en nuestros juicios. Los resultados, tanto los buenos como los malos, casi nunca son tan extremos como parecen, porque siempre están estas fuerzas invisibles de la suerte y el riesgo tejiendo la historia detrás de la historia, la parte que no se ve. Justamente entender el papel de la suerte y el riesgo nos lleva de la mano a otra idea fundamental, una distinción que es súper importante y que sin embargo casi siempre se nos olvida. Y es que las habilidades que se necesitan para hacerse rico son muy diferentes de las que se necesitan para mantenerse rico. Podemos verlo como si fueran dos juegos completamente distintos, con reglas opuestas. El primer juego, el de hacerse rico, a menudo premia la audacia, requiere optimismo, salir a la cancha y tomar riesgos importantes. Pero una vez que se gana ese juego, empieza el segundo, mantenerse rico. Y este es un juego totalmente diferente. Ya no es de ataque, es de defensa. Es un juego de supervivencia. Y para jugarlo bien se necesita lo contrario, humildad, para recordar que la suerte ayudó a llegar hasta ahí. Y se necesita un poco de paranoia, de ese miedo a que el riesgo, el gemelo de la suerte, puede aparecer en cualquier momento y llevárselo todo. Y para que esta diferencia quede clarísima, vamos a hablar de una leyenda del mundo de las inversiones, Jesse Livermore. Este hombre era un genio, pero un genio absoluto. En el primer juego, el de hacerse rico. Un maestro del mercado. Imagínense, durante el famoso crack de 1929, cuando el mundo entero se estaba derrumbando financieramente, cuando la gente perdía los ahorros de toda su vida, Jesse Livermore estaba en la cima del mundo, ganando dinero como nadie. La cifra es casi absurda. En un solo día de esa crisis, se calcula que Livermore ganó el equivalente a $3 millones actuales. En un día. Se convirtió, de la noche a la mañana, en una de las personas más ricas del planeta, justo en el momento en que todos los demás lo perdían todo. Fue sin duda una hazaña legendaria. Pero aquí está la tragedia de la historia. La misma audacia, esa confianza inquebrantable que lo hizo millonario, fue exactamente lo que lo llevó a la ruina. Se sintió invencible. Cegado por su propio éxito, empezó a tomar riesgos cada vez más y más grandes. Estaba convencido de que era un genio que no podía fallar. Y el resultado fue que para 1933, tan solo 4 años después de su momento de gloria, lo había perdido todo. Absolutamente todo. Su historia es el ejemplo perfecto. Un maestro en el juego de hacerse rico, pero un completo desastre en el juego de mantenerse rico. Y bueno, su historia tiene un final trágico, ya que terminó quitándose la vida. Entonces, ¿qué nos enseñan historias como la de Livermore? La lección es que la clave para la riqueza a largo plazo no es la genialidad, sino la supervivencia. Es tan simple y tan complejo como eso. Se trata, primero, de tener la humildad para no creerse un genio, para recordar que la suerte siempre juega un papel. Se trata de construir lo que se llama un margen de error, o sea, un colchón. Planificar para cuando las cosas salgan mal, porque saldrán mal en algún momento. Y por último, se trata de cultivar la paciencia,
de entender que el interés compuesto, esa fuerza increíble que multiplica el dinero, solo funciona si se le da lo que más necesita: tiempo, mucho tiempo. Y todo esto que hemos estado conversando, el comportamiento, la suerte, el riesgo, la supervivencia, nos lleva como por un embudo a una reflexión final, a una pregunta que, en cierto modo, redefine todo el juego. ¿Qué es realmente la riqueza? Porque la respuesta, les aseguro, es bastante diferente a lo que la mayoría de la gente piensa. Es un error muy común, ¿no? Vemos a alguien manejando un auto carísimo, viviendo en una casa gigante y automáticamente pensamos, esa persona es rica. Pero lo que estamos viendo no es riqueza, es suntuosidad. Es la parte visible del dinero, sí, pero es la parte que ya se gastó. Es la prueba de que el dinero salió de su cuenta, no de que está en su cuenta. Y eso nos lleva a esta definición que es muy poderosa. La verdadera riqueza es invisible. La riqueza es el dinero que no se ve, es el ingreso que no se gastó. Son las inversiones que están ahí, creciendo silenciosamente sin hacer ruido. La riqueza no es el Ferrari. La riqueza es tener el dinero para comprarse el Ferrari y elegir no hacerlo. Es la opción, es la libertad que te da ese dinero que no se ha gastado. Porque al final del día, el mayor lujo que el dinero puede comprar, el dividendo más grande que puede pagar, es el control sobre el tiempo. Es así de simple. Es la libertad de levantarse una mañana y poder decir, hoy puedo hacer lo que yo quiera, sin la presión de tener que ir a un trabajo que no nos gusta para pagar las cuentas. Es tener la opción de cambiar de carrera, o de tomar un trabajo que paga menos pero que nos llena más. Es la tranquilidad, la paz mental, de saber que si hay una emergencia, se puede solucionar sin que el mundo se venga abajo. Esa libertad, ese control sobre la propia vida, eso es la verdadera riqueza. Y claro, esta forma de ver las cosas cambia por completo el objetivo del juego. Nos damos cuenta de que la pregunta que casi todo el mundo se hace en finanzas, esa obsesión con ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo obtengo los mayores rendimientos? Es en realidad la pregunta equivocada. La pregunta correcta, la más importante, es mucho más simple y mucho más humana. Es, ¿cuál es la estrategia financiera que me va a ayudar a dormir tranquilo por la noche? De eso se trata, de encontrar un plan que nos permita vivir con el menor estrés y arrepentimiento posible. Al final, el objetivo no es ser un robot perfectamente racional. Nadie lo es. El objetivo es ser razonable. Simplemente razonable. Y eso, en esencia, es la verdadera psicología del dinero.